Continuando la lectura, nos damos cuenta cómo Dios nuevamente confronta al pueblo de Israel a través del profeta Malaquías y les dice claramente que está cansado. Y está cansado particularmente de las palabras de ellos. Dice, hermanos, Malaquías capítulo 2, versículo 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Ellos replican, ¿verdad?, a la acusación del Señor. Él dice, estoy cansado de sus palabras, y ellos dicen, ¿en qué? ¿En qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de la justicia? ¿Qué decía el pueblo, hermanos? ¿Qué estaban ellos expresando continuamente que ya tenían cansado, ya tenían fastidiado a Dios con esta clase de cosas? Ellos decían, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Ellos decían, en los tales se complace Dios. Sí, hermanos, su propio pueblo estaba acusando con insolencia al Señor del cielo de sentir agrado y de favorecer a las personas que hacían el mal. Eso es lo que estaban diciendo. Ahora, nos preguntamos cómo fue que ellos llegaron a esta conclusión. ¿Por qué ellos llegó su mente en un punto a afirmar que Dios, hermanos, se complace en los que hacen el mal? Bueno, porque como ellos mismos dicen al final de este versículo, no veían que el Dios de la justicia castigara, dicen ellos, a los que hacían lo malo. Desafortunadamente, hermanos, esa es una actitud que mucha gente tiene. Y debemos nosotros entender que esto no agrada a nuestro Dios. Ellos piensan, hermanos, que Dios no tiene ningún problema con el pecado, ni con las personas que hacen el mal, porque no ven que Dios haga algo al respecto. Allá está el idólatra, allá está el borracho, allá está el ladrón, allá está, y Dios no hace nada con ellos. Entonces Dios se complace en los que hacen lo malo. A esa conclusión estaban llegando y lo replicaban y lo decían abiertamente. Hermanos, como decía, esta actitud, desafortunadamente, mucha gente la imita. A veces de una manera insolente, de una manera ligera, las personas hablan y hacen acusaciones a Dios. Algunos dicen, si Dios existe, bueno, porque hay tanta maldad en el mundo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? O si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios permite que haya tanto dolor o haya tanta injusticia en el mundo? ¿No que Él es amor? ¿No que Él es muy bueno y misericordioso? Entonces, ¿dónde está? Y así hablan muchas personas tristemente, poniendo en tela de juicio la existencia o bien el carácter, la naturaleza de nuestro Dios. Pero el hecho de que el Señor guarde silencio o que Dios no actúe de forma inmediata no quiere decir que Él apoya las acciones de los que hacen mal. No quiere decir que Dios se complace en todos sus pecados y en toda su forma de vida. No, no es así. No podemos llegar a esa conclusión porque eso es insolencia. Eso no es verdad. Quienes hablen de esta manera, hermanos, están faltando el respeto al Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, y Dios no estaba contento. Ya lo tenían cansado con esta clase de acusaciones. ¿Cómo actuaría Dios?
¿Cómo respondería él ante esto que ellos estaban diciendo? Bueno, el Señor les contesta. Él les contesta y les dice lo que iba a pasar. Una de las cosas que menciona aquí la Escritura y que el profeta Malaquías les dice respecto a esta situación es que el Señor vendría. El Señor vendría. Dice el capítulo 3, continuando aquí, capítulo 3, verso 1. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice el Señor. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, ahora el Señor está respondiendo de alguna manera al reto impío del verso anterior, y Él está respondiendo diciendo que vendría y vendría pronto. Podemos decir, hermanos, al leer detenidamente esta profecía de Malaquías, que esto apuntaba sin lugar a dudas a la venida de Cristo al mundo, al Hijo de Dios, a una de las tres personas de la deidad. El Señor vendría. Dios, hermanos, daría su pago a los inicuos y Él ejecutaría su justicia. Y lo iba a hacer, hermanos, a través de Cristo Jesús. Sin embargo, como leemos ahorita, ¿verdad? Antes de venir el Señor, Él enviaría mensajero para preparar el camino para su llegada. Mensajero que iba delante de Él. Y esta promesa, hermanos, sin lugar a dudas, tuvo su cumplimiento en Juan el Bautista. Juan fue ese mensajero que preparó el camino para la venida del Señor. El profeta Isaías también predijo esto en el capítulo 40, versículo 3 de su libro. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hermanos, sí, Juan el Bautista. Juan fue el que preparó el camino para el Señor. Él exhortó a la gente a arrepentirse de sus pecados. Él, hermanos, exhortó a la gente a hacer obras dignas de arrepentimiento. Juan bautizaba a las personas anticipando la llegada de Cristo Jesús y diciéndoles que creyesen en aquel que vendría después de él. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y de esta manera Juan, exhortando a las personas, haciéndoles ver sus pecados, invitándoles al arrepentimiento, y muchos de ellos arrepentidos yendo al Jordán a ser bautizados por Juan y recibiendo este mensaje, que creyesen en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Hermanos, de esta manera Él preparó el camino para el Señor. Él preparó el camino para su venida. Sí, hermanos, esto es lo que dice la Escritura. Entonces, hermanos, ese a quien ellos reclamaban que no hacía justicia, vendría. Es lo que dice Malaquías. Ese que decían, ¿dónde está el Dios de la justicia? Iba a venir. Vendría pronto a su pueblo. Y particularmente menciona Malaquías a su templo. Es decir, que ellos mismos
serían juzgados por Él. ¿Quieren que venga? Pues va a venir. Y vendrá a su templo. El pueblo malo del pacto, los que estaban menospreciando el nombre de Dios, los que pasaban por alto sus mandamientos, conocerían que Dios es justo y que Él purifica a su pueblo de la escoria, de la maldad. Así que, hermanos, el Señor vendría. Y no solamente vendría, el tiempo se iba a cumplir y el Señor estaría en este mundo y haría su trabajo. Y lo haría, hermanos, de una manera perfecta, tal cual fue planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice el profeta, continuando en el versículo 2 del capítulo 3, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Sí, hermanos, el Señor declara exactamente lo que Él hará cuando venga, y para sorpresa de ellos, no sería precisamente lo que se imaginaban. Ellos tenían una idea, se estaban formulando en su mente, y así sucedió a través del tiempo, aún en los días de Cristo Jesús, acerca de cómo sería el Mesías que habría de venir, y qué cosas iba a hacer y qué cosas no iba a hacer. Ya había una idea preconcebida de cómo querían que Él fuera. Y es que el pueblo de Israel, hermanos, esperaba con ansia la llegada del Mesías, pero cuando Él viniera, por lo que dice aquí Malaquías, no sería precisamente lo que ellos habían estado esperando. Ellos esperaban a un gobernante, ellos esperaban a un líder que exaltara al pueblo, ¿verdad? Y derrotara a sus enemigos, que los llevara de victoria en victoria. Ellos, hermanos, no esperaban a alguien que viniera y los juzgara. Ellos no esperaban a alguien que viniera y los condenara por sus errores. No esperaban a alguien que viniera y les hiciera ver en qué estaban mal y les dijera todas sus verdades. Ellos no esperaban algo así. No. Sin embargo, hermanos, eso fue precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino. Y por eso muchos le aborrecieron. Y por eso se hizo de muchos enemigos. Y por eso finalmente, hermanos, lo mataron. No le reconocieron como Señor. Porque Jesús, hermanos, vino a purificar. Vino a hacer su labor, su trabajo, y particularmente con los de su pueblo. Y de esto es lo que el profeta Malaquías está hablando precisamente. El Señor sería como un refinador que purifica la plata o el oro en el fuego. El Señor Jesucristo sería como un lavador que blanquea la ropa restregándola con jabón. Sí, hermanos, tan doloroso sería cuando Él los purificara que el pueblo apenas sería capaz de soportarlo o de mantenerse en pie delante de Él. Particularmente, hermanos, purificaría a los sacerdotes, a los hijos de Leví, para que los sacrificios que se ofrecieran a Dios fueran en rectitud, para que las ofrendas fueran aceptables y fueran agradables a Dios, como en los días pasados, dice el profeta Malaquías, como en los años antiguos, que respetaban mi pacto, que me honraban, que honraban mi nombre,
que de la misma manera ahora toda esta adoración y sacrificio sea agradable y sea buena delante del Señor. Queridos hermanos y amigos, podemos decir que el Señor vino al mundo. Y Él vino, hermanos, con una misión, con un propósito particular, tanto con su pueblo como con los que no eran de su pueblo. Que nadie volviera a ser el mismo. Sí, hermanos, que nadie siguiera viviendo de la manera que estaba viviendo en el pasado. El Señor vino para purificar a su pueblo. Él quería un pueblo limpio, santo, consagrado, separado del mundo y dedicado al servicio fiel a Dios. A eso vino el Señor. El Hijo de Dios, hermano, no vino al mundo para que continuáramos siendo desobedientes a la voluntad de Dios. Él no dejó su trono celestial y vino a esta tierra para que continuáramos haciendo lo malo delante de Él, para que no hiciéramos ningún cambio en nuestra vida. Para eso no vino Cristo. No. El objetivo de su venida es buscar que cada persona quiera cambiar su vida y enmendar sus caminos. Eso es lo que Él se proponía. Eso es lo que el Señor quería. De esta manera, hermanos, el Señor llevó a cabo su ministerio. Algunos se sentían sanos, que no tenían necesidad de médico, despreciaban la palabra del Señor. Sin embargo, otros necesitados, trabajados y cargados, venían a Él, arrepentidos de sus pecados, buscando el perdón. Dice, hermanos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en la carta que escribe a Tito, y yo encuentro mucha similitud en las palabras de Pablo con esto precisamente que estamos explicando. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este fue el propósito principal de la venida de Cristo Jesús al mundo. Hermanos, la venida del Señor nos ha declarado nuestra condición espiritual. La venida del Señor, hermanos, nos ha enseñado a renunciar, como dice Pablo, a la impiedad, a los deseos de este mundo. La venida del Señor nos enseña a vivir una vida diferente, una vida sobria, una vida piadosa, una vida justa. Y más aún, hermanos, Jesús vino para redimirnos de toda iniquidad, porque somos pecadores. Pero Él vino a redimirnos de nuestros pecados y vino a purificar para sí un pueblo propio, un pueblo que fuere celoso de buenas obras. Y eso es exactamente, hermanos, lo que el profeta Malaquías promete que el Señor haría cuando Él viniera. Eso es. Cada persona debe de ser lavada y debe de ser purificada. Cada persona debe de permitir que el Señor le cambie y le transforme. Debemos, hermanos, aceptar nuestros errores. Debemos reconocer que hemos pecado y permitir que el Señor nos lave y queme todas nuestras impurezas. Así como el oro, hermanos, se refina en el fuego, de la misma manera necesitamos ser refinados
por Cristo Jesús. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 25, el apóstol Pedro y Juan también junto con él, hablando a aquella multitud de personas a las afueras del templo, dice: porque vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió ¿para qué? Para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Eso es lo que el Señor quiere. A eso vino al mundo. A buscar y a salvar lo que se había perdido. A persuadir a las personas a que hay una vida mejor. Hay una vida diferente. A que dejen sus malos caminos. A que se conviertan de su maldad y sigan el camino de Dios, el camino de la justicia, el camino que tiene esperanza, que lleva a la vida eterna. Hermanos, el Señor haría su trabajo y lo hizo a la perfección. Lo hizo con su pueblo y Él purificó para sí un pueblo propio, un pueblo que en verdad ofreciera sacrificios a Dios, que fueran aceptables y agradables, como fue en los tiempos antiguos. Pero algo más, hermanos, que dice el profeta Malaquías, es que el Señor juzgaría. Dice en el versículo 5 de Malaquías 3, volviendo al texto de partida, dice: y vendré a vosotros para juicio. Repito, vendré a vosotros para juicio, dice el Señor, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Esto haría el Señor. Vendría a ellos para juzgarlos. Cuando el oro o cuando la plata, hermanos, no son puros y están contaminados y se ponen al fuego, el fuego los purifica. Toda esa escoria que hay allí es quemada para que quede, hermanos, aquel oro, aquella plata completamente pura. Bueno, esto es precisamente lo que el Señor está diciendo que hará, hermanos. Él vendría a ellos para juicio. Él, hermanos, sería pronto testigo contra el mal que la gente de su pueblo estaba haciendo. Había entre su pueblo hechiceros, había adúlteros, había mentirosos, fraudulentos, etcétera, etcétera. Toda clase de obras malas entre ellos mismos se estaban llevando a cabo. Y dice: vendré a vosotros para juzgarlos, dice el Señor. Sí, si este pueblo quería saber dónde estaba el Dios de la justicia, como insolentemente decían, porque no, aparentemente el Señor no actuaba con otros paganos, bueno, iban a saber que a través del juicio a sus propias vidas de pecado, sí había un Dios de la justicia. Un Dios que paga a cada uno conforme a sus obras. Un Dios que sabe dar a cada quien lo que le corresponde, lo que se merece. Lo iban a comprobar. Hermanos, ¿se deleita Dios en el mal? ¿Pasa por alto Dios el pecado de las personas? Por supuesto que no. Dios todo lo sabe. Dios está al tanto de todo lo que sucede en este mundo. Y créanme, Dios no se agrada.
Es que hay tanta maldad en el mundo, es que hay tanta perversidad, es que hay gente haciendo cosas tan horribles. ¿Dónde está Dios? Ahí está Dios, llevando un registro de todas estas cosas. Ténganlo por seguro. Y a Dios le duele. A Dios le duele ver a su creación entregada al mal. Como en los días de Noé, ¿se acuerdan? A Dios le dolía profundamente y le sigue doliendo la maldad de los hombres. Él no lo pasa por alto. Él no se deleita en esta clase de vida, en esta clase de caminos que el mundo sigue. No, claro que no. Pero debemos entender, hermanos, que Dios no nos destruye al instante porque Él está dando tiempo para que todos cambiemos. A eso mandó a su mensajero, a eso vino el Señor. Y si Él no ha venido por segunda vez, como lo ha prometido, es precisamente por eso. Porque Él es paciente. Porque Él está dando tiempo a todas las personas a que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Es por eso. Para que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Para que nos convirtamos de nuestra vida de pecado y no seamos consumidos por el juicio, el cual es seguro que vendrá. Dice Malaquías 3:6, el siguiente versículo: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, Dios castigará a los que hacen el mal, pero Dios lo hará a su tiempo y lo hará también a su manera. De eso no hay la menor duda. Sin embargo, Dios estaba siendo paciente con el pueblo a pesar de sus pecados, porque Él estaba siendo fiel a la promesa del pacto, a la promesa que hizo con sus padres, los patriarcas. Ellos necesitaban arrepentirse y necesitaban cambiar para no ser consumidos cuando viniera el juicio de Dios. El Señor simplemente estaba siendo paciente. Él estaba al tanto, era consciente de todas las cosas que sucedían, no solamente entre los pueblos paganos, sino entre su mismo pueblo. Hermanos, imagínense que si al momento en que hiciéramos algo malo, Dios inmediatamente nos matara. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos en pie? ¿Cuántos de nosotros viviríamos? Pero Dios es paciente. No quiere decir que Dios se agrada de que hagamos cosas malas. No. Dios es paciente y está dando oportunidad a que nos arrepintamos, porque hay un juicio. Un juicio, hermanos, que vendrá sobre todo ser humano. Hoy en día el Señor sigue dando tiempo para que seamos refinados y seamos purificados. A través de su palabra, a través de exhortaciones, de amonestaciones del Señor, a través de las pruebas, de los desafíos de la vida, de muchas maneras. El Señor trata de purificarnos antes de que venga el juicio de los impíos. Y esto es algo, hermanos, que siempre tenemos nosotros que procurar. El Señor, hermanos, pone muchos medios y nos da el tiempo, la oportunidad para que cambiemos y nos purifiquemos. Dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo. Esto es precisamente lo que el Señor quiere. Él no quiere que sigamos viviendo igual. Él no quiere que sigamos siendo mentirosos, que sigamos siendo mal hablados, maldicientes, que sigamos siendo borrachos o que sigamos siendo toda clase de obras
malas que no agradan a Dios. Él quiere que cambiemos, que nos limpiemos de la escoria, de esas cosas, hermanos, que ensucian, que manchan nuestra alma, que contaminan al hombre, dijo el Señor Jesucristo. Así como Él es puro, debemos de esforzarnos nosotros también por vivir en esa misma línea, en esa misma calidad de vida, de alma, de corazón, de pureza espiritual. Santiago también escribe lo siguiente, en el capítulo 4, versículo 8 de la carta de Santiago, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quién es alguien de doble ánimo? Hermanos, a veces somos de doble ánimo, dice la palabra de Dios. Y cambiamos muy fácilmente. Y nos pasamos de un bando para el otro. Dice el Señor a través de Santiago: purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es lo que el hombre tiene que hacer. Cada persona, cada individuo, y aún nosotros que estamos en Cristo, que estamos en esa lucha, en esa batalla espiritual, tenemos constantemente, hermanos, que estarnos purificando, que afligirnos y lamentarnos cuando tenemos, hermanos, una mala palabra en nuestra boca, un mal pensamiento en nuestro corazón, alguna mala acción, alguna mala obra, y llorar y humillarnos delante del Señor. Eso es algo que debe de ser una constante en nuestra vida para que el Señor nos exalte. Querido amigo, el Señor vino a advertirle y vino a convencerle de que cambie su vida. Vino el Señor a redimirle de las cosas inútiles que este mundo ofrece. El Señor vino a purificarle para que pueda usted estar en la presencia de Dios y, como dice Juan, verle cara a cara, verle tal cual es Él. Algunos de nosotros lo hemos hecho. La mayoría de los que estamos en este auditorio hemos sido lavados, santificados y purificados de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y aún seguimos esforzándonos por purificar nuestros corazones y por ser dignos de estar en su presencia. Pero queremos invitar en esta mañana a toda persona, a todo amigo que aún no ha sido lavado y santificado por la sangre de Cristo Jesús. Hay un juicio. El Señor viene por segunda vez y viene a juzgar al mundo entero. Y estaremos delante del tribunal de Cristo. Y no va a haber nadie que pueda sostenerse delante de Él. Nadie que sea lo suficientemente bueno o justo para merecer la vida eterna. Todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Si un día estaremos delante de Dios y estaremos en el cielo y viviremos eternamente allá, será gracias a Cristo, gracias a su misericordia, gracias al perdón de Dios, que solamente es posible a través de Él. Por eso queremos invitarle en esta mañana a que acepte este llamado de Dios antes de que venga este juicio. Y que la venida de Cristo, hermanos y amigos, la venida de Cristo Jesús a este mundo, su primer venida, pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros.
que podamos hacer válido el sacrificio, la redención que Él logró a través de su muerte en la cruz del Calvario. Si alguien en esta mañana quiera venir a Cristo Jesús y quiera comenzar una nueva vida a través de Él, arrepintiéndose de sus pecados y confesando al Señor como el Hijo de Dios y siendo bautizado, sepultado con Él en las aguas del bautismo, pues queremos invitarle a que lo haga, a que no se detenga, a que no lo deje para después, a que no lo piense de más, porque puede ser que el día de mañana sea demasiado tarde para usted. Hoy es el día de salvación, hoy el Señor le invita. Arrepienta de sus pecados y venga a Cristo Jesús. Él le espera con los brazos abiertos. Gracias, hermanos, gracias, amigos, por su atención a este mensaje. La invitación sigue en pie y cantaremos un himno de invitación a través del cual le seguimos invitando en esta mañana. Su hermano